Estamos con el senador Pedro Guastavino, a quien le agradecemos su presencia con nosotros. El Senado finalmente debatió la cuestión del arrepentido. Es un tema que se hablaba de las resistencias que existían en el Frente para la Victoria. Bueno, finalmente esas resistencias no eran tantas, finalmente el proyecto salió. Sí, convengamos de que tuvimos y es bueno resaltarlo, unas muy buenas reuniones de la comisión, hubo un muy buen trabajo. No solamente vinieron a exponer los miembros del gobierno, como el ministro Garabano, la licenciada Patricia Burch, que es la ministra de Seguridad, también estuvo Laura Alonso, sino que también vinieron expertos, especialistas, juristas muy importantes de nuestro país, a darnos su opinión, como Café Tanores, como el doctor Edgardo Donna, el doctor Ricardo Gil Lavedra, el doctor León Arañán, el fiscal Raúl Ple, es decir, hombres que nos aportaron su visión de las cosas, su opinión, y había coincidencia de que el proyecto de ley que había aprobado diputados en referencia a la ley del arrepentido era necesario mejorarlo para hacerlo realmente más perfectible. Tengamos en cuenta que lo que estamos aquí trabajando son sobre herramientas legislativas que tienen la intención de darle a la justicia herramientas, como digo, para poder ser más eficaz en la persecución del delito y obviamente, ¿Cuáles son su los cambios que le posterior. hicieron? Entonces aquí lo que hicimos fue centralmente en el sentido de la oportunidad, cuándo se arrepiente el imputado de tal delito. Y bueno, todos coincidimos de que debía ser en la etapa de investigación, en la etapa previa a la elevación del imputado a juicio, en la etapa previa, en nuestro caso, según los códigos procesales que se ocupen o que se apliquen, previo a la elevación a juicio, como también al final del procesamiento, ¿no? Creemos que tiene que ser un tiempo acotado. Creemos también, y estas son otras modificaciones, de que el imputado tiene que hablar sobre sus propias participaciones en el delito y apuntando y señalando información hacia arriba, con la responsabilidad de la asociación ilícita que integraba, que realmente la información sea veraz, comprobable. Habrá un año prorrogable a 2 para comprobar esa información que ha aportado en función de acogerse al beneficio del arrepentido. Obviamente que negociará con el fiscal la disminución de la pena que será homologada posteriormente por el juez. ¿Hay algún margen que se puede llegar con la compensación de esa disminución? Lo determinará el fiscal proponiéndoselo al juez y el juez determinará en referencia, obviamente, a los delitos que se le imputan y a su tipificación en el Código Penal, ¿no? Claro, claro. Y actualmente existía la posibilidad de la figura del arrepentido para casos de narcotráfico, por ejemplo. Sí, el ¿Esto a Código qué? Penal contempla justamente la figura de arrepentido para el caso de narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Aquí se incorporan otros delitos, no solamente terrorismo, narcotráfico, lavado de personas, trata de personas, lavado de dinero, perdón, trata de personas, sino también se incorporan los delitos que tengan que ver con la administración pública, ¿no? Ajá, eso particularmente es donde decían que podían existir mayores reparos, pero bueno, Sí, finalmente bueno, eso. mayores reparos, obviamente, por eso contemplamos esto de que realmente no tengamos un arrepentido que esté permanentemente diciendo cosas que no se pueden comprobar, diciendo cosas que las conocen por tercero, que ha habido casos de personajes que hoy están hablando de distintos temas y que lo hacen también en los medios de comunicación masiva, que uno ve de que hay muy poca seriedad, de que se ensucia a personas que posteriormente inician acciones legales en ese sentido, porque son hechos de que me dijo alguien de que a fulano le decían tal cosa, pero el que lo dijo está muerto. Entonces hay que tener especial cuidado. Sí, estamos hablando del caso Ibar Pérez Corradi, por Pérez ejemplo. Corradi, que cuando informó que envuelto en toda una operación mediática de que la morsa era Aníbal Fernández, había dicho Pérez Corradi, y cuando le preguntaron quién le dijo,
Alguien murió. Forza, y algo que había muerto en el triple crimen de General Rodríguez. Supuestamente muerto por él, supuestamente. Bueno, así que ustedes también trataron el tema de flagrancia. ¿Ahí hubo cambios? No, el tema flagrancia vamos a aprobarlo con la media sanción, como vino con la media sanción de la Cámara de Diputados, que creemos que es otro instrumento importante. En los códigos procesales penales de las provincias esto existe, donde hay, en la mayoría, creo yo, donde se están aplicando nuevos códigos procesales penales, la figura de la flagrancia es una figura que realmente es importante porque resuelve casos en forma inmediata, con mucha agilidad, con mucha oralidad, donde realmente aquel que se lo descubra en flagrancia, es decir, cometiendo el delito o por cometerlo, o escapando o huyendo con elementos de un delito que ha cometido en forma casi en flagrancia, pueda tener rápidamente un proceso que lo lleve a una decisión judicial rápida, y esto no solamente resuelve para la víctima, sino también para el imputado una situación judicial, sino también que acelera los tiempos y le quita trabajo que se acumula en los juzgados, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay un tema que todavía se postergó, el de extinción de dominio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias que obligan a esta postergación? Bueno, en realidad el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados en referencia a extinción de dominio fue en la que todo el proceso de trabajo de las comisiones recibió las mayores críticas por parte de quienes vinieron a darnos su opinión, que fue los que le nombré al principio de la entrevista, como así también de algunos funcionarios que creían que a ese proyecto que había aprobado la Cámara de Diputados había que producirle innumerables modificaciones, porque había sospecha de que se violaran garantías constitucionales, derecho a la defensa, derecho a la propiedad, y esto generó naturalmente un debate interesante y muy importante en los distintos bloques que integran la Cámara de Senadores para ver si se podía arribar a un dictamen que realmente tuviera el consenso de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Senado. Yo creo que estamos muy cerca de lograrlo, pero creo que con buen criterio hemos decidido darnos un tiempito más para justamente llegar a ese consenso que nos permita poder, cuando llegue al tratamiento en el plenario del Senado, llegue con los consensos necesarios para que sea prácticamente resuelto por unanimidad, ¿no? Y no sé si esto se puede, para terminar, el último tema que quería consultar con usted, es un poco demasiado amplio, pero la cuestión de las modificaciones que el gobierno quiere hacer sobre el tema del Ministerio Público. Es un tema que entró por diputados, sí, seguramente, bueno, pero muchos dicen que en el Senado hay muchas resistencias sobre los cambios que vayan a aplicarse. De hecho, hay resistencia para integrar la bicameral, que se ocuparía de un poco del tema. Sí, sí, ese proyecto ha generado en el ámbito del Senado, en referencia a este proyecto del Ministerio Público Fiscal, alguna resistencia, porque nos parece, a los que formamos parte del Frente para la Victoria, que ese proyecto de ley tiene nombre y apellido y que apunta centralmente a limitar en el tiempo el cargo de la actual procuradora fiscal, la doctora Gil Carbó, y nos parece que eso no es correcto. Pero de todas maneras, obviamente, cuando llegue el proyecto acá lo vamos a analizar con la mayor seriedad y profundidad y responsabilidad posible y daremos nuestra opinión, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted.